Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui parlarem d'economia social i ho farem amb una persona que hi entén moltíssim perquè és la secretària d'Estat d'Economia Social del Ministeri de Treball i Economia Social del Govern de l'Estat espanyol. És Amparo Merino Segovia, a la qual saludem. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por encontrar un hueco para asistir a este programa. Pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí con todas vosotras, con todos vosotros, volver a Mataró, porque estuve hace un mes visitando y hablando de economía social y ahora es verdad que con una agenda muy apretada tengo la oportunidad de estar con todos vosotros en Televisión de Mataró y luego visitar algunos proyectos de economía social y participar también en algún evento. O sea que un placer y muchísimas gracias por acogerme aquí. Gracias por asistir. Entre otras cosas, lo que ha hecho es asistir a la entrega de los premios MES Mataró, que promueven la integración de las políticas de responsabilidad social y la economía social, que se libraron ayer en el Teatro del Café Nou, y al cual asistió también y también impartió unas palabras al auditorio que se congregó en esta entrega de premios. Pero tenía una agenda, como dice, bastante apretada, con muchas cosas para visitar en Mataró, una ciudad. ¿Qué le parece la iniciativa que tenemos en nuestra ciudad precisamente con estos premios, los premios MES Mataró? A mí me parece muy importante que se convoquen actividades, actos de esta naturaleza y que, como la entrega de premios, porque yo creo que uno de los elementos fundamentales de la economía social, un reto que tenemos los actores de la economía social, pero también quienes llevamos a cabo políticas públicas en este campo, es la visibilidad de la economía social, de la visibilidad de las distintas familias que dan vida a la economía social. Hablamos de cooperativismo, pero hablamos también de centros especiales de empleo, de iniciativa social, hablamos de sociedades laborales, es decir, hablamos de un conjunto de familias que dan vida al ecosistema de la economía social que tiene que ser visibilizado, porque la economía social es muy potente en nuestro país, pero dentro de la propia estrategia de economía social que hemos puesto en funcionamiento desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, uno de nuestros retos es que la economía social se conozca, porque la economía social tiene un potencial importantísimo que tiene que ser dado a conocer. Somos referentes a nivel europeo, a nivel internacional en economía social. Cataluña es importantísima en el ámbito de la economía social, pero yo creo que el reto es la visibilidad y, por tanto, creo que este tipo de actuaciones al que hemos asistido con la entrega de premios es un componente muy importante para visibilizar, para premiar lo que se hace en el marco de la economía social, pero también para que se conozca lo que es la economía social y todas las actividades que engloba. Pues precisamente de esto que quisiera también comentarle, dice para que se conozca lo que es la economía social, para darle visibilidad, porque a veces, no sé si estaría de acuerdo, que se confunde el término economía social con altruismo, con voy a montar algo pero no me ganaré la vida con ello, sino sinceramente pues voy a repartir beneficios para todo el mundo menos para mí. No es eso. No es eso, por supuesto que no. De hecho, nosotros estamos trabajando ahora en una ley integral de impulso de la economía social, que modifica 3 leyes, entre ellas la Ley de Economía Social. Y dentro de la Ley de Economía Social, nosotros queremos definir con claridad qué es la economía social y qué tipo de entidades comprende la propia economía social. ¿Por qué? Porque existe esa tendencia, fruto en buena medida del desconocimiento y de esa todavía pendiente tarea de visibilidad, y nosotros tenemos que definir concretamente qué es la economía social. La economía social no es filantropía, la economía social no son ONGs, es decir, la economía social se nutre básicamente de empresas, pero son empresas que cumplen una serie de valores, una serie de principios que además recoge la propia ley, que son las que nutren precisamente a estas entidades y que les permiten la consideración de entidades de la economía social. Además, dentro del propio concepto de economía social está ínsito un elemento que nos parece importante y sobre el que estamos trabajando también en el Ministerio, que es el de la responsabilidad social. La economía social da vida a empresas
que son socialmente responsables. Y yo creo que esos son uno de los principios, de los valores fundamentales de la economía social. Por lo tanto, nuestra intención, nuestro empeño es definir con claridad qué es la economía social, cuáles son las empresas de la economía social y cuáles son los principios y valores que inspiran a estas entidades de la economía social. Seguramente por ello se creó también precisamente la Secretaría de Estado que usted preside, de Economía Social, que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social, porque es una Secretaría de Estado de nueva creación de esta legislatura, de este mandato. Sí, sí, sí. Por vez primera en la historia de España se ha creado una secretaría específica en economía social, que es la secretaría que tengo el honor de dirigir. Es una secretaría que está centrada exclusivamente en la economía social, también en la responsabilidad social, por ese enlace que hay entre responsabilidad social y economía social. Y no es solo un nombre, que nosotros hablemos de Secretaría de Estado de Economía Social, que tengamos un ministerio y una vicepresidencia de Trabajo y Economía Social. Es importante porque esto muestra la apuesta decidida del Gobierno de España, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por poner en el centro de las políticas públicas la economía social. Y, por tanto, nuestros objetivos son varios, entre ellos la visibilidad, pero, por supuesto, impulsar, fomentar y garantizar que la economía social no aparece solo como una alternativa a la economía convencional, sino que es un plan de presente y también de futuro. Hablemos de esta ley que están tramitando, que están llevando a cabo, porque hablemos también de competencias y de qué le corresponde a cada administración, porque estamos hablando de una Secretaría General que depende del Estado, del Gobierno del Estado, pero después también está lo que es la Generalitat de Cataluña, con competencias también en algunos ámbitos, o las propias administraciones locales. En Mataró tenemos también una larga tradición en economía social, cooperativismo, por ejemplo, y desde el Ayuntamiento se han impulsado varias iniciativas en este sentido. Sí, vamos a ver, en principio me parece importante destacar que nosotros en la actualidad tenemos vigentes 3 leyes, que son las que reforma esta ley que estamos ahora actualmente negociando con los distintos grupos parlamentarios. Tenemos una ley estatal de cooperativas, tenemos una ley de economía social y tenemos una ley estatal de empresas de inserción. Este proyecto de ley, actualmente es proyecto, la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, es una ley que modifica estas 3 leyes que están vigentes. Ley de Economía Social, Ley de Cooperativas y Ley de Empresas de Inserción. Una de las cuestiones que tenemos muy presentes en este proyecto de ley es el tema competencial. Además, es un tema que ya hemos hablado con los distintos grupos parlamentarios y, por tanto, nosotros somos plenamente conscientes que en cuestión de cooperativismo, por ejemplo, hay competencia de las comunidades autónomas. Es decir, cada una de las comunidades autónomas tiene su propia ley de cooperativas. Por lo tanto, nosotros somos extremadamente respetuosos con esa competencia que se atribuye a cada una de las comunidades autónomas y, por lo tanto, esta ley no entra en ningún tipo de contradicción con las leyes autonómicas, con las leyes que se han creado en materia de cooperativismo por cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es una ley que trasciende el ámbito territorial autonómico y que se aplica en el ámbito del cooperativismo, por ejemplo, a todas las cooperativas cuyo ámbito de actuación sea un ámbito superior al de la comunidad autónoma. Lo mismo ocurre con la Ley de Economía Social. Sabemos que determinados estatutos de autonomía tienen atribuidas competencias en materia de economía social y, por tanto, nosotros vamos a ser extremadamente respetuosos con las competencias atribuidas en el marco de la economía social a las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, no hay ningún tipo de contradicción. Es posible que esta ley integral de impulso de la economía social, porque introduce elementos que a mí me parecen muy importantes, en algún momento pueda servir de marco o de referencia a las distintas leyes autonómicas. Pero, por supuesto, que la cuestión competencial está totalmente tratada en esta ley y, por lo tanto, vamos a ser escrupulosamente respetuosos con las competencias atribuidas a cada una de las comunidades autónomas. Para que salga adelante hace falta también que diversas formaciones políticas le den también el espaldarazo, ¿no? El visto bueno
En todo caso, ¿cómo están las negociaciones, las diversas formaciones políticas que forman el Congreso? Pues mira, en principio hemos superado ya el debate de enmiendas a la totalidad. Estamos ahora en trámite de enmiendas parciales. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Permítame que hable con cierta discreción, ¿no? Porque obviamente yo creo que uno de los elementos centrales de estas negociaciones es precisamente que seamos muy discretos en los acuerdos a los que estamos llegando, pero yo estoy absolutamente convencida de que finalmente vamos a tener esa ley integral de impulso de la economía social. Espero tenerla a lo largo esperamos tenerla a lo largo de este año y por lo tanto yo estoy muy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo con las distintas formaciones parlamentarias. Amparo Merino Segovia es secretaria de Estado de Economía Social, depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrática del área del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y también ha sido decana durante 5 años de la Facultad de Ciencias Sociales de Castilla-La Mancha, por lo tanto con amplio conocimiento, un amplio currículum. En todo caso, me gustaría también hablar de lo que le parece el cooperativismo, de la impresión que tiene sobre el cooperativismo, porque en Cataluña y en Mataró especialmente tiene un arraigo importante. De hecho, hay una fundación, la Fundación Unió de Cooperadors, en la cual también está el Ayuntamiento de la ciudad, con las diversas cooperativas que funcionan en nuestra ciudad y algunas de las que nacieron en los años de la República. Recordemos además que una de las cooperativas más importantes que tenía Mataró, que era el Forn del Vidre, las cristalerías de Mataró, fabricaban la mayoría de bombillas que se vendían en España, se fabricaban precisamente en Mataró. El director de esta cooperativa fue Joan Peiró, que también fue ministro de Industria durante la Segunda República, objeto de un juicio sumarísimo durante el franquismo. En el año 42 fue fusilado después de este juicio, tras que se le sugiriera la posibilidad de seguir con vida si aceptaba dirigir el sindicato vertical franquista, a la cual cosa él se negó, fiel a sus principios, y prefirió pues perder la vida antes que traicionarse a él y a los suyos, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a ver, lo acabas de señalar tú, Mataró es cuna del cooperativismo catalán y además creo que es un ejemplo de cómo el municipalismo y la política local sirve para impulsar la economía social y también, por supuesto, el cooperativismo. Vamos a ver, la importancia que tiene en Cataluña el cooperativismo es innegable. Hay datos que ponen de manifiesto el peso específico. Nosotros siempre hablamos del Producto Interior Bruto y la economía social en Cataluña representa cerca del 10%, ¿no? Creo que algo menos, bueno, según distintas fuentes. Yo, como secretaria de Estado de Economía Social del Gobierno de España, tengo el privilegio de conocer los distintos proyectos de la economía social y de conocer los distintos proyectos que se están llevando a cabo en el ámbito de las cooperativas. Creo que es la 5ª vez que vengo a Cataluña desde que estoy como secretaria de Estado de Economía Social. He visitado distintas iniciativas, no solo cooperativas, sino también centros especiales de empleo, de iniciativa social, empresas de inserción. Y creo que el cooperativismo es un elemento central, insisto, en lo que he dicho antes, al que hay que dar visibilidad, porque posiblemente cuando hablamos de cooperativismo, en determinadas circunstancias, en el imaginario colectivo está presente la idea de que el cooperativismo desarrolla actividades muy concretas productivas. Sin embargo, yo siempre digo que la economía social no es un sector, sino que la economía social y el cooperativismo, por supuesto que también, está presente en todos los sectores de actividad productiva. No hay ningún sector de actividad en el que no exista una cooperativa o no exista alguna otra familia de la economía social que no la desarrolle. Por lo tanto, cuando hablamos ahora del cooperativismo, hablamos de
empresas agroalimentarias, hablamos de cooperativas de consumo, pero hablamos también de energías renovables, hablamos de innovación, hablamos de cuidados, estamos hablando del arraigo local, estamos hablando de la solidaridad intergeneracional, es decir, estamos hablando de un amplio espectro que abraza todos los sectores de actividad productiva. Lo que pasa que hablamos del cooperativismo y hablamos de la economía social como empresas que no compiten, sino que van de la mano de la empresa convencional. Es decir, nosotros no queremos hablar de una alternativa a la empresa convencional, sino que estamos hablando de empresas que coexisten, que conviven con la empresa capitalista, con la empresa convencional, que desarrolla todo tipo de actividades que tienen proyección también internacional, porque es importante hablar del arraigo territorial, del arraigo local, y creo que Mataró es buena muestra de ello. Pero esto no está reñido ni con las tecnologías, no está reñido con la innovación, no está reñido con la proyección internacional que actualmente tiene el cooperativismo, porque hablamos, cuando hacemos referencia a cooperativas, a empresas, unas de pequeña dimensión, otras empresas de mediana dimensión, pero también tenemos empresas cooperativas que son grandes empresas que realizan actividades en distintos puntos del mundo. Por lo tanto, creo que hay que poner de manifiesto y creo que hay que dar visibilidad a esa pluralidad del cooperativismo y a ese pluralismo que tiene la economía social, siendo enormemente consciente de la importancia del arraigo territorial, plenamente consciente de que la economía social, de que el cooperativismo es importantísimo en determinados territorios, y yo creo que Mataró es un buen ejemplo de ello y de cómo ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Del textil a determinadas actividades, ahora un cooperativismo absolutamente innovador que toca todos los sectores de actividad. Vamos a hablar de los premios Més Mataró que otorga el Consell Econòmic y Social de Mataró en los ámbitos social, medioambiental y económico, y que eso pues premia a aquellos proyectos, a aquellas empresas, a aquellos autónomos, aquellas que apuestan por la economía social. Lo digo porque, como se libraron ayer, podemos ya comentar los proyectos ganadores. Y en el caso de categoría de personas trabajadoras autónomas, ganó el Consejo Económico y Social, decidió otorgar el premio a Judit Ortega Limón con su proyecto Nimbuca, que es una empresa que lo que intenta es recuperar precisamente esta tradición textil de la ciudad de Mataró, pero haciéndolo desde la reducción de residuos para contribuir a la sostenibilidad, también apostando por la calidad y la proximidad, contando con proveedores locales y artesanos locales. En el campo de micro, pequeñas y medianas y grandes empresas se premió el proyecto de un restaurante que está ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad, que es el Paseo Marítimo, que es la Sal del Varador, donde se sirven pues platos de gran calidad, por el proyecto, precisamente por ser muy respetuosos también con la sostenibilidad, en la forma de tratar el producto, de cocinarlo, de reciclaje y de muchas otras, la eficiencia en el agua, cosa importantísima después de la sequera que hemos pasado en Cataluña. Y en el campo de entidades tipificadas como economía social y solidaria, una que usted ha visitado, que es precisamente la Fundació al Maresme, el SEO al Maresme, que son centros ocupacionales que son importantes también en la ciudad de Mataró y que tienen ya también una larga tradición y trayectoria. Por lo tanto, ya ve, cada año se otorgan estos premios y un jurado decide cuáles son los ganadores, pero siempre pensando en esto, ¿no? En la responsabilidad social, en la economía social. Uh-huh. Sí, vamos a ver, he dicho antes, efectivamente, que la entrega de estos premios a mí me parece enormemente importante, la entrega que se ha hecho, en primer lugar porque damos visibilidad y como tú muy bien has mencionado, tanto en las distintas categorías en las que se han entregado los distintos premios, yo creo que hay elementos comunes, ¿eh? Hay elementos tanto en pequeña y mediana empresa, en el ámbito del trabajo autónomo, en el marco de la propia economía social, y hay elementos que son centrales y a los que
he hecho ya referencia. Creo que hay una cuestión muy vinculada al arraigo local, a la sostenibilidad, a todo lo que está vinculado al cuidado del medio ambiente, ¿no? A la producción local, ¿eh? Y esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en el empleo que se ha entregado a la Fundación El Maresme, donde además hay aspectos muy importantes porque están conectados con la integración de las personas con discapacidad. Dentro del ámbito de la economía social, nosotros tenemos a las empresas de inserción que están realizando una labor importantísima de integración con las personas vulnerabilizadas, con las personas con mayor riesgo de exclusión o de vulnerabilidad social, pero tenemos también a los centros especiales de empleo de iniciativa social que están realizando una labor enormemente importante en el ámbito de, bueno, en relación con las personas con discapacidad. Esta fundación a la que se entregó ayer el premio, yo creo que tiene un potencial muy importante por esa labor de integración a las personas con discapacidad. Integración que es necesaria porque las personas con discapacidad, y nosotros tenemos contacto permanente con distintas organizaciones de la discapacidad, tienen un potencial absolutamente increíble. Es decir, que integración de estas personas porque es necesaria por todo lo que aportan a la sociedad. Y este premio que se ha entregado a la Fundación El Maresme es por esa integración, esa labor de integración a las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo con esa vinculación con lo local, ¿no? Con el ecologismo, ¿no? Porque además por la producción de bienes y la comercialización de productos que realiza. Es decir, que todos los principios y valores que nosotros ponemos en el centro de nuestras políticas están integradas en esta fundación. En buena parte la integración, la igualdad, cómo combatimos la desigualdad que tenemos actualmente, ese arraigo local que no está reñido también con la proyección que he dicho más allá del territorio, etcétera, etcétera. Y yo creo que precisamente la entrega que se ha hecho en el marco de la economía social a esta fundación se ha hecho así porque reúne todos los principios y valores que nosotros queremos potenciar en el marco de la economía social. Seguramente hay empresas que ya nacen con vocación de economía social, ¿no? Las hay y muchas, seguramente desde el cooperativismo y las empresas del tercer sector y muchas otras, ¿no? Sí. Pero después están las empresas que a priori no las podríamos catalogar directamente como empresas que llevan por bandera la economía social, pero que también apuestan por la responsabilidad social corporativa. Es decir, una gran empresa de muchos trabajadores que al final del año pues obtenga muchos beneficios. También podemos decir que está trabajando por la economía social, siempre y cuando atienda a estos requisitos de la responsabilidad civil. Social, perdón. Sí, una de las cuestiones que he planteado antes, nuestra función, en este caso como Secretaría de Estado de Economía Social y en esta ley en la que estamos trabajando, es definir lo que es la economía social. Es verdad que cuando nosotros hablamos en la ley de empresas, entidades de la economía social, hacemos un listado de cuáles son, pero es un listado abierto. Es decir, que nosotros en la propia ley señalamos expresamente que cualquier otra entidad, que cualquier otra empresa que cumpla con los principios y valores que recoge un artículo, creo que es el artículo 4 de la Ley de Economía Social, si usted responde a esos principios y valores, que son los principios de la economía social, usted podrá ser una entidad de la economía social. Y además tenemos previsto elaborar un catálogo de entidades de la economía social teniendo en cuenta estos principios y valores. Eso por una parte. Que una empresa cumpla con determinados estándares sociales le dará el valor que tiene una empresa socialmente responsable. Ahora bien, yo creo que es importante hacer una distinción. Yo he dicho antes, creo que por su propia naturaleza todas las entidades de la economía social son socialmente responsables. Pero además de entidades de la economía social que actúan con responsabilidad social, podremos tener otras empresas, de hecho las tenemos,
que no son entidades de la economía social y que actúan con responsabilidad social. Y eso a mí me parece importantísimo, porque actuar con responsabilidad social implica también un compromiso con la democracia, con el medio ambiente, con la igualdad, igualdad en todos los sentidos, con el feminismo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros desde el propio Ministerio tenemos distintas patas que podríamos decir que de alguna forma son las dos caras de la misma moneda, la economía social y la responsabilidad social. Pero es importante, desde mi punto de vista, establecer una definición clara de lo que es la economía social, de cuáles son los principios y valores que la inspira, lo cual no impide que una entidad que no sea en economía social no sea una empresa socialmente responsable. Podríamos decir que de alguna manera, en la actualidad, las empresas de economía social y aquellas otras que también apuestan por este aspecto, tienen un componente de valor añadido de cara a la sociedad. Es decir, la sociedad cada vez exige más esta responsabilidad social y por lo tanto esta etiqueta, este valor añadido es también beneficioso para las empresas en general. Hombre, yo creo que los consumidores y las consumidoras cada vez, desde hace ya años, ¿no? Cada vez ponemos más nuestra atención a qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos y de dónde procede lo que consumimos. Esto tiene que ver con la economía social y tiene también que ver con la responsabilidad social de las empresas. Por lo tanto, claro que la economía social aporta un valor añadido y claro que las empresas socialmente responsables aportan también ese valor o ese plus añadido, ¿no? Porque la empresa, la empresa moderna, la empresa de hoy, no solamente tiene que centrar su actividad en el beneficio económico. Yo creo que la empresa de hoy tiene que cumplir una serie de exigencias, de valores añadidos y no actuar solamente como una entidad centrada en la reputación, en el marketing, sino que tiene que cumplir con los compromisos que asume. Por lo tanto, eso me parece importante. Yo creo que los consumidores y las consumidoras cada vez tenemos más en cuenta esta cuestión. Pero esto es responsabilidad de la propia empresa, es decir, no es una responsabilidad que traslademos al consumidor, sino que tiene que ser una responsabilidad que asuma la propia empresa y decir, bueno, pues yo quiero ser una empresa socialmente responsable, yo soy una entidad de la economía social. O sea que sí, pero creo que cada vez hay más conciencia colectiva en este sentido y cada vez nos importa más saber de dónde viene este producto, la trazabilidad del producto, las cadenas de valor, que esto está íntimamente conectado con la responsabilidad social, por qué empresas se deslocalizan a otros países, etcétera, etcétera. Y yo creo que son cuestiones que tenemos muy presentes. La temática es muy interesante, no tenemos tiempo para más, lo lamentamos. Amparo Merino Segovia, secretaria de Estado de Economía Social, de verdad muchas gracias por haber asistido hoy a nuestro programa y bueno, seguiremos hablando de esta ley. Volveremos a Mataró, seguiremos hablando de la ley y espero que en una próxima entrevista ya te pueda decir que tengo la ley ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Muchísimas gracias. Gràcies a vostè. Lo dejamos aquí. Moltes gràcies per seguir-nos. Ja saben que demà hi tornem. Per tant, fins demà. Adéu-siau, que tinguin molt bon dia.